Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde pues hablamos de cosas paranormales, teorías de la conspiración y más cosas extrañas, haciendo divulgación de la ciencia y la filosofía. Y pues nada, bienvenidos. Quiero pues como siempre darles un agradecimiento, agradecerles por escucharnos, escuchar el capítulo de hoy, bueno, de esta semana pues, porque no necesariamente lo están escuchando hoy cuando lo grabamos y pues agradecerles por escuchar los anteriores y como siempre agradecer a Jorge y a Lalo que contribuyen en este proyecto de formas muy valiosas pues. Y pues como siempre les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en TikTok e Instagram como paralogía.podcast24 y también pues recomiéndenos y síganos y escúchenos y pónganle like y estrellitas y todo ese merequetengue en Spotify y en Amazon Music. Por favor, si se puede, no es de a fuerza, pero sí ayudaría un montón si lo hacen. Y sobre todo compártanlo, ¿no? Pues para que más gente escuche esto, si es que ustedes consideran que vale la pena ser escuchado, y si no, pues también háganle la maldad a alguien para que escuche algo que quizá no le guste un rato. Yo Y pienso que así. sí tenemos sombreros de aluminio y cosas por el estilo. Sí. Yo sí usaría con gusto un sombrero de aluminio. Sale merch Usaría del con... podcast. Sí. Y pues hay una noticia el día de hoy, una pues mala noticia, y es que pues una persona se va. Así es. Habrá uno menos entre nosotros. Y pues esa persona es Jorge. Y pues sí, Chale. este es el último capítulo de Jorge en un rato. Así que dinos, Jorge, ¿qué piensas? Pues que está gacho ser adulto, creo. Sí, verdad, sí, proyectos, trabajo, vida, todas esas cosas, ¿no? Ajá. Pues Sí, no sí, solo de sombreros de papel aluminio vive el hombre. así es, bueno fuera. Y pues sí, digo que el último capítulo en un rato, porque pues está allí pues la puerta abierta por si en cualquier momento deseas pues participar, aunque sea de forma esporádica cuando tengas tiempo, pues eres totalmente enteramente bienvenido. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Y pues nada, pues sí, el día de hoy nos despedimos de Jorge. Y pues para despedirnos de Jorge, el día de hoy vamos a hablar pues de algo bien curioso, bien extraño, de lo cual pues me enteré la semana pasada porque una seguidora del podcast pues ahí comentó, ¿no? Me comentó allí por Instagram, por el Instagram del podcast pues, que pues resulta que encontraron algo bien extraño bajo una pirámide en México. ¿De acuerdo? Entonces, antes de entrar de lleno a esto, pues como siempre, consideremos lo siguiente. Imagina que eres una persona que vive en una zona del mundo donde se acostumbra que las casas tengan un sótano y tu casa no es la excepción, también tiene un sótano. Además, el lugar del mundo en el que habitas se caracteriza por sufrir desastres naturales con frecuencia, como tornados o huracanes, quizás sismos, aunque pues un sismo en una zona de sótanos creo que sería sumamente peligroso, pero bueno. Entonces, es por esto que intentas tener tu sótano repleto de víveres y demás herramientas que te permitan sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza. Y de entre ellos, lo que más tienes es comida enlatada en aluminio, pues, en latas de aluminio. Tienes cientos de estas latas. Para tu suerte, nunca las tuviste que usar y se quedan ahí. Nadie las movió del lugar. Es decir, estuviste preparándote para una catástrofe que nunca sucedió. Pasan los años, pasan los meses, pasan las décadas e incluso los siglos. Y pues ese lugar continúa como tú lo tenías, con las latas. Obviamente el paisaje ha cambiado, el sótano, la casa probablemente ya no está, todo ha ido pues deteriorándose, ¿no? Han levantado nuevas construcciones e incluso la naturaleza ha recuperado buena parte de lo que le correspondía en esa zona. Es más, la naturaleza ha recuperado tanto que pues resulta que ya no es distinguible que había allí, ¿no? Entonces, un día
los seres humanos de dentro de 10 siglos, por ejemplo, en el futuro, o incluso puede ser que alienígenas que provienen de otro planeta y se ponen a investigar los vestigios de una civilización antigua, se den cuenta de que justamente en ese lugar donde solía estar tu casa se encuentra bajo el suelo una extraña cámara, muy rara para ellos, muy extraña, llena de cosas que ellos no logran identificar qué es. Tampoco ellos logran darse cuenta, vislumbrar de qué se trata esa cámara. Es decir, por qué está allí, quién la construyó, por qué la construyó. Entonces, mientras están examinando ese lugar, se encuentran con un misterio. Encuentran un montón de aluminio en formas, con propiedades, deteriorado de maneras muy curiosas, muy diferente a la manera en la que el aluminio se encuentra pues en estado natural en el mundo, en el universo y de donde ellos provienen, ¿ok? Entonces, ese misterio intentan descifrarlo y pues es algo sumamente complicado para ellos. ¿Por qué demonios hay aluminio en ese lugar? Y pues bueno, no hace falta que nos lo imaginemos tanto. En lugar de hablar de aliens y de seres humanos en 10 siglos en el futuro, pues podemos simplemente checar las noticias y darnos cuenta de que pues recientemente se acaba de encontrar mercurio bajo una de las pirámides de México. ¿Sí? Es justamente eso de lo que vamos a hablar y sobre pues que al parecer no es nuevo. Esto también se ha encontrado en otras partes del mundo. ¿Qué opinan? Pues que no habría que hacer tanta especulación. De hecho, la historia que comentas, hasta en la actualidad podría ser algo extraño encontrar aluminio en pirámides antiguas. El aluminio es un elemento recientemente descubierto. En los 1850 y algo es cuando se logró aislar. Y hay por ahí, me he topado en internet videitos donde hacen la analogía de imagínate ser pues una persona de aquellos años, del medievo incluso, y que te dijeran que el metal más valioso que tú consideras existente en el mundo, de repente te digan que se usa para latas de bebida azucarada y que es tirada a la basura sin ningún valor transferible o, bueno, perceptible, porque ese es tal cual el desecho que nosotros tenemos con las latas. Y es algo curioso de notar y hacer énfasis en cuanto a tecnología de materiales, creo. Sí, eso es muy curioso, ¿no? O sea, cómo va pasando el tiempo y pues resulta que los materiales, en este caso, pues metales, pues llegan a tener diferentes connotaciones y valores, ¿no? En diferentes épocas. Sí, me imagino que para una persona de la Edad Media eso puede ser sumamente increíble, ¿no? Bastante, bastante. Y pues bueno, entonces ya entrando de lleno a este descubrimiento, pues resulta que en las profundidades de Teotihuacán, específicamente bajo el templo de la serpiente emplumada, también conocido como templo de Quetzalcóatl, arqueólogos mexicanos descubrieron grandes cantidades de mercurio líquido durante excavaciones que comenzaron en 2003. El hallazgo pues se realizó en un túnel de 103 metros de largo, sellado durante casi 1800 años a unos 17 o 20 metros bajo la tierra, pues donde también se encontraron esferas de pirita y otros objetos rituales, ¿no? O sea, resulta que pues más o menos esta excavación ya tenía tiempo, desde el 2003, y pues recientemente allí se encontró pues mercurio líquido. Creo que pues todos ubicamos el mercurio, ¿no? Todos hemos visto estos termómetros analógicos, perdón, termómetros analógicos, los que creo que ya no son tan comunes de ver, pero son los que en un extremo del termómetro de vidrio tenían una como capsulita con mercurio que pues con el incremento de la temperatura se expandía y pues iba subiendo, ¿no? E iba indicando la temperatura que tenía la persona en una escala. Una escala de mercurio. Y precisamente el que ya no se usen es por lo peligroso que es este material al contacto humano. Entonces saca más de onda el saber que nuestros antepasados, hablando de los mexicas o mayas, hayan tenido depósitos masivos de este elemento en forma líquida en sus tumbas. Así es, eso es muy, muy extraño y pues llamativo.
Y pues justamente continuando con esto que mencionas, Lalo, sobre lo tóxico que es este metal, pues solamente dato curioso, yo de niño coleccionaba mercurio, ¿eh? O sea, incluso rompía los termómetros a propósito y los juntaba el mercurio y los metía en frasquitos y jugaba con él, así separándolos con el dedo. Por dos. Sí, Por eso ¿en estás serio? loco. Sí, sí, sí. Sí, Sí, me sí, hizo daño. Eso que creo que me crecieran parásitos en la cabeza. creo que es algo común para la época. Sí, es bien interesante jugar con Mercurio, más de niño, creo yo. Digo, hablando ya directamente, George, ¿tú también tienes experiencia con Mercurio? ¿O a ti sí te supervisaban tus padres? Eh, Me daba miedo el mercurio. Yo ¿Te sí me daba la sabía miedo? que hacía daño y me daba miedo. Yo no entendía por qué los adultos decían que hacía daño, si era tan bonito y, Sí, Y tan divertido. y tan divertido, exacto. Era metal líquido y no estaba caliente, como te lo muestran en, no sé, fundiciones o cosas por el estilo. Y me acuerdo que igual, creo que llegué a romper uno que otro termómetro para poder jugar con él. Y me acuerdo todos estos pues, experimentos empíricos, creo, podríamos decir ahora, como guardarlo en algún recipiente y tratar de humedecerlo con papel. No sé si lo llegaron a hacer y sí, notar que no se podía, o sea, que lo repelía. exacto, sí, es hidrofóbico, ¿no? Pues no sé si a hidro por agua, pero Ah, definitivamente no, no, Bueno, no empapa. ahí o sea, no, a lo eh, que me refiero es que como que el mercurio repele el agua, o sea, tampoco es como que se pueda hacer una mezcla Ah, ok, ok. homogénea con Ya, ellos, ya, ya, sí. ya. Sí, sí, lo, sí. lo de que repele el agua es por diferencia de densidades, porque el mercurio es muy denso. Ujú. Y lo de que no Mm, se absorba en el papel es porque no, o sea, está tan pesado que no puede subir por acción de la capilaridad La del papel. capilaridad. Ujú. Sí, sí, sí. órale, Pero todos esos experimentos, dividirlo en burbujas o bolitas, bueno, yo creo que la palabra es burbuja, y ver cómo se unía bueno, qué buenos tiempos, qué sí, tóxico ambiente, qué peligroso, pero qué bueno que ya son digitales. sí, ¿por qué Sí. digitales? Eh, Los termómetros. sí, Ah, los, ya, los, los sí, a termómetros. ver, ya hay mercurio digital, oye, ¿de qué me hablas? Wow. Para descargar algo de mercurio. Sí, Eh, con lo del tema también está como interesante, o sea, regresando un poco, estaría como interesante también ver qué es lo qué importancia tendría el mercurio a manera simbólica o ritual, ¿no? Porque creo que hasta lo mencionaban antes de que depende de como de la cultura, pues también es como una asociación del metal, ¿no? Como cierta perspectiva de. Creo que, por ejemplo, en culturas europeas, por ejemplo, es pues como quien dice algo de. La plata es purificadora, por ejemplo. Entonces, pues el mercurio, ¿qué es lo que habrá significado para ellos? Ok, hablas como del sí, simbolismo alquímico. Sí, el simbolismo, no sé si decir alquímico porque no sé qué tanta alquimia hayan hecho los pueblos prehispánicos, pero sí No, buen algún punto. simbolismo como ritual o algo por el estilo. sí, justamente, o sea, sí, de hecho, pues tiene cabida esa pregunta o esa inquietud, ¿no? Pues resulta que el mercurio era un material extremadamente raro y valioso en el México prehispánico y pues además no se tienen registros previos de su extracción o manipulación a gran escala en la región en esa época, pues. Y pues antes de este hallazgo de que se descubriera pues este yacimiento de mercurio líquido, nunca se había reportado la presencia del mismo en exploraciones arqueológicas mexicanas antes. Y pues justamente esto es lo que lo vuelve algo tan llamativo. Si bien no se encontró, como les dije, en excavaciones antes, pues en la cultura mexica, bueno, pues sí, en sitios arqueológicos propios de la cultura mexica, sí se encontraron rastros menores en zonas arqueológicas mayas y de Centroamérica. Entonces ahí pues está como lo curioso, porque en estas dos culturas, qué tienen de común, cómo se usaba, y así como tú lo planteas, Jorge, o sea, cuál era su valor cultural, ¿no? ¿Qué simbolizaba? Y pues de hecho sí se aborda. Y resulta que pues el propósito exacto del mercurio bajo las pirámides pues no es claro, pero pues hay un par de teorías. La primera es que representa el inframundo. Muchos arqueólogos sugieren que el mercurio, por su aspecto líquido y reflectante, simboliza ríos o lagos del inframundo
parte de la cosmovisión mesoamericana sobre la vida después de la muerte. El túnel y sus cámaras podrían haber sido diseñados como una representación del mismo inframundo, y pues con el mercurio actuando sobre estos canales como si se tratase de ríos o cuerpos de agua sobrenaturales, ¿no? Me imagino que también pues estas personas de esta época pues fascinadas, tal como nosotros decíamos al principio, ¿no? Pues como algo que se ve metálico no quema, precisamente porque pues hasta donde sabemos hoy en día pues el metal, para que sea así como que líquido pues necesita estar muy caliente, y pues eso es extraño, ¿no? Y quizá tenía pues ese valor simbólico. Podría ser, podría ser. Yo aquí honestamente me imagino, y disculpen que sea lo más aburrido del mundo, pero como la alternativa a cuando aquí en México y en Latinoamérica que tenemos la tradición de poner un nacimiento, Ujú. utilizamos papel aluminio para representar los lagos o las cascadas. eh, de cierta forma como que simboliza una representación de agua. Digo, más el mercurio Mm, por estar en estado líquido y este fluido, pero de momento y a lo que hemos investigado, a mí me planta esa hipótesis de que es una representación pues de agua que no se evapora para ellos, un metal líquido que puede simbolizar fluctuación de agua o cuerpos de agua sin necesariamente ser evaporado a lo largo de los años o a través del tiempo. sí, o sea, bueno, sí, sí es aburrido, Lalo. Nah, no te creas. Pero sí, tiene mucho sentido, ¿no? Es una representación de agua que puede perdurar allí, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Aunque, bueno, volviendo a lo peligroso y haciendo disclaimer, niños que lleguen a estar escuchando, no jueguen con mercurio, no lo consigan, es altamente tóxico. Y algo que no se suele explicar de manera directa es que en sí lo que vemos como mercurio no es lo peligroso per se. Digo, sí lo es al contacto con la piel, pero lo peligroso es la evaporación del elemento y respirarlo como tal. Y es un elemento que se evapora a temperatura ambiente, no es como Sí. que tengas que aplicarle calor. Hay varios videos por ahí, yo recomendaría tal vez uno de un youtuber que se llama Reacción Explota, me parece, y te Ujú. muestran cómo con la sombra pues sí, aplicándole luz y a través de la sombra y la refracción del vapor del elemento, te muestran qué es lo realmente peligroso de manipular mercurio. Órale, no, no sabía que se podía, se evapora pues a temperatura ambiente. Sí, sí, Y sí. sí, lo que yo había escuchado es lo que mencionaste antes de eso, ¿no? De que se absorbe por la piel, ¿no? Y que eso te intoxica. Ujú, Pero ujú. pues ahora añadiéndole lo de que se evapora, pues sí es todavía mucho más de temer, ¿no? Sí, 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 imagínate estar en una de esas tumbas encerrado, enclaustrado y que hay una piscina de galones y galones de mercurio. Sí, changos. Estoy recordando esa escena de Terminator 2. Bueno, no es Mercurio en esa escena, pero bueno, el robot que es como un policía, parece ser de Mercurio, quién sabe, pero sí, Y el tiene mucho T-1000 sentido. creo que es el T-1000 y el buen Arnold es el T-800 o De 700. 800, ¿no? Algo El así. T-800. Bueno, entonces otra hipótesis es que el mercurio, pues, está relacionado con los rituales funerarios, pues dicen que pudo haber formado parte de ceremonias fúnebres de élite, quizás asociado a la tumba de un gobernante o de un personaje importante de Teotihuacán. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado pues ninguna tumba real en la zona, ninguna tumba perteneciente a este estrato de la sociedad de esta cultura, aunque algunos creen que pues las cenizas de un gobernante podrían haber sido esparcidas en el túnel. Entonces pareciera que también se ha asociado con esto, ¿no? La presencia del mercurio con rituales funerarios de individuos que quizá tienen un alto estatus social, como por ejemplo ser gobernantes. De alta Y alcurnia. sí, sí, sí. Y pues por otro lado tenemos el asunto de que puede ser que tenga un propósito mágico o adivinatorio. El mercurio y los espejos de pirita podrían haber sido usados en rituales de adivinación o como perdón, o como portales simbólicos hacia el mundo sobrenatural. Sigue la teoría de que es divertido ver el mercurio Sí, y definitivamente considerando el estado tal vez de conciencia de aquellos mexicas o protomexicas, pues
Debió de ser divertido manipularlo y claramente no se comporta como cualquier otro material que conozcas o elemento que conozcas en la naturaleza y pues qué mejor decir que es mágico, ¿no? Sí, bueno, o sea, pues, ¿a qué te refieres con estado de conciencia? Lo que se conoce, o sea, Ah, ya, ya, ya. no basta, bueno, basta en nuestra sociedad o en nuestra actualidad, con el contexto y el conocimiento actual, saber que el mercurio pues es un metal líquido y si alguien llega y nos dice, mira, es sangre de unicornio, referencia a Harry Potter, pues Ah, claramente no te la compras tan fácil. sí, 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 bueno, sí, como tú dices, ¿no? Quizá pues hasta donde ellos sabían, pues obviamente estaba excluida la parte de la toxicidad, pero pues sí, podría tener un montón de sentido en un contexto mágico, religioso, místico, ¿no? Estaría Y pues, interesante saber si eso que dices de la toxicidad, pues yo creo que, digo, faltaría investigar más al respecto, pero definitivamente tuvo que haber estragos y muertes, entre comillas, accidentales por la manipulación. claro, claro, sí, pero pues ahí también estaría, o sea, se debería, como tú dices, investigar más para ver si ellos hacían el vínculo, ¿no? O sea, Ujú. si identificaban que había una relación causal entre estar en contacto con el mercurio y padecer X o Y evento, ¿no? Por ejemplo, Evento, muerte. padecimiento, sí, Ajá. sí, sí, o incluso para lo poco que se sabe de esas culturas, si el propósito era mágico o adivinatorio, que eso fuera la forma de contactar con los dioses a través de la muerte de intoxicación por mercurio. Estoy Sí, especulando completamente. sí, sí, pero también lo que mencionas no está del todo pues perdido, ¿no? O sea, como que sí tiene sentido y pues más adelante lo vamos a abordar como en las hipótesis generales acerca de esto, ¿no? Va, va, Y va. pues resulta que el hallazgo pues ha sorprendido a todo el mundo, a los expertos, porque pues no hay evidencia clara de cómo los teotihuacanos lograron extraer, producir y manipular, transportar y todo esto grandes cantidades de mercurio considerando pues su toxicidad, ¿no? Y los riesgos asociados, como ya estábamos mencionando. Y pues además el mercurio se puede obtener del cinabrio, que es el sulfuro de mercurio, que sí se ha encontrado como pigmento rojo en otros contextos mesoamericanos, pero el proceso de obtención es complejo y peligroso. Entonces, también está ese misterio, ¿no? O sea, cómo se obtiene, cómo se ha extraído y pues cómo se ha procesado, cómo se ha aislado y pues todo esto, ¿no? Cómo lo Y aquí me acumularon. imagino personas que dicen, ok, si fueron romanos de hace 2000 años, ciencia, el gran avance de la cultura occidental y todo esto, pero pues como se trata de una cultura prehispánica, pues changos, aliens, ¿no? Llegaron, quizá una nave se estrelló allí y se le salió todo el mercurio que traía en el tanque de combustible. Se le cayó la gasolina, exacto. Exacto, sí, sí, sí. O es sangre de alien y no sangre de unicornio, ¿eh? Ah, nueva Y teoría. pues, mande. Nueva teoría. Nueva teoría, sí. Y pues en torno a esto, pues ha habido un par como de especulaciones medio conspiranoicas al respecto, ¿no? Si bien el hallazgo de mercurio líquido en Teotihuacán es único en México, pues también se han encontrado rastros menores de mercurio, como ya lo dijimos al principio, en sitios mayas de Belice y Guatemala, generalmente en contextos funerarios de élite. Por esa misma razón es que se especula que quizá esté relacionado en este contexto, en lo que se acaba de encontrar aquí en México también con este mismo tipo de rituales, pero pues nunca en cantidades comparables ni en contextos tan elaborados como pues este túnel, ¿no? Recientemente descubierto. Y pues bien, o sea, entonces resulta que tenemos este yacimiento de mercurio que pues es misterioso, es extraño, no sabemos por qué. Y pues para profundizar un poquito más y en las hipótesis y lo que se ha dicho al respecto, pues vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? El simbolismo del inframundo. El mercurio hallado bajo la pirámide de la serpiente emplumada en Teotihuacán pudo haber sido utilizado para simbolizar, como ya lo decíamos, ríos o lagos del inframundo. Su apariencia líquida y reflectante pues lo hace parecer ideal con esto, ¿no? Y como ya mencionábamos, o sea, pareciera que poder representar el agua de tal manera que pues no necesitas de hecho ponerle agua y no se va a evaporar, no se va a filtrar, quizá a través de la roca, no sé yo,
Entonces, pues es muy atractivo, ¿no? Como para poder tener una zona ritual, quizá un lugar de adoración o alguna especie de templo o algún lugar místico, sagrado, qué sé yo, pues suena bastante conveniente, ¿no? O sea, creo que si se tiene una religión X o Y, una cosmovisión X o y logras encontrar una forma de representar tus creencias y ciertos elementos que tú consideras fundamentales para esa cosmovisión de manera prolongada, de forma, pues, no sé, que incluso pareciera, al menos en un principio, perpetua, pues es muy atractivo, ¿no? Sí, sí, sí. De un metal líquido que definitivamente no ves en la época en ese estado y con esas propiedades tan bonitas de ver, tan estéticas, para tus rituales más importantes. Suena algo que cualquiera de nosotros con ese tipo de creencias haría. Sí, 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 sí. Y pues por otro lado también tenemos la asociación del mercurio con la adivinación, ¿no? Pues también se tiene la hipótesis de que pues puede estar vinculado con esto, ¿no? Que se usaban pues eh, recipientes o cúmulos de mercurio en los cuales pues se veían los reflejos de pues lo que estaba a su alrededor una vez que volteabas a ver hacia él, así como cuando volteas a ver pues un cuenco con agua, por ejemplo, Ujú. que bueno, el mercurio hasta donde yo recuerdo no refleja tan bien, ¿eh? No ¿O sé, yo sí? también estaba pensando en una especie de espejo, pero nunca tuve tanto mercurio como para poder ver un reflejo, porque sí, sí refleja, básicamente. Sí, bueno, entonces resulta que pues una hipótesis dice que pues los sacerdotes o chamanes podían ver, entre comillas, el futuro, comunicarse con entidades sobrenaturales, aprovechando las aparentes propiedades mágicas y visuales de este material. Y justamente esto es lo que te mencionaba hace un momento, o sea, resulta que en otras culturas alrededor del mundo, ahorita se me viene a la mente la Grecia clásica, la Grecia de Sócrates, en donde pues están los oráculos, ¿no? O sea, el famoso oráculo de Delfos, el oráculo donde resulta que dicen que Sócrates es el ser humano más sabio de Atenas. Pues resulta, ya se tiene evidencia, que justamente en el lugar, en el templo donde se encontraba el oráculo de Delfos, hay una falla geológica que por la constante fricción de las placas tectónicas se libera un gas de no recuerdo qué tipo y que esto pues provoca alucinaciones para la persona que lo está inhalando. Obviamente no se trata así como de una droga recreativa acá bien padre y eso, pero pues provoca alucinaciones por la intoxicación y pues un montón de enfermedades y problemas neuronales, ¿no? Por la misma intoxicación. Entonces el oráculo estaba constantemente inhalando estos gases, este gas, y pues ahí están las visiones del oráculo, ¿no? Una vez que le llegan a preguntar, pues el oráculo se encuentra pues literalmente en un estado alterado de conciencia y pues es capaz de comunicarse con las deidades, ver el futuro, tiene la habilidad de la clarividencia, ¿no? Estás diciendo que los chamanes alucinaban por los vapores de mercurio. Puede ser, ¿no? Y pues como te digo, o sea, esto no es nuevo. También pues en muchas otras culturas pues se usaban pues, por ejemplo, hongos, la ayahuasca y pues más cosas, ¿no? Precisamente para esto, para propiciar la alucinación y el contacto con la deidad. Me dio curiosidad lo de la Grecia antigua que mencionas con esto de la falla. Ajá, El nombre Mercurio como tal, pues está muy ligado a lo que nosotros conocemos con el planeta Mercurio, que el planeta ajá. Mercurio viene de su nombre a través de las bases greco-romanas del dios Mercurio, que a lo que recuerdo era el mensajero de los dioses. Ujú. Entonces, estaría interesante saber si hay una relación ahí de su nombramiento con algo relacionado al dios, o sea, yéndome al concepto como tal del dios que se supone que mensajeaba a los dioses y qué representación tendría de este elemento conocido desde también la Grecia antigua con ese dios. Creían que era igual platinado o bueno, reflectante como el elemento mercurio. No lo sé, o sea, en la cultura griega ese individuo sería Hermes, que es el mensajero, ¿no? El que representan con alitas en sus sandalias, ¿no? En los tobillos, algo así. Hermes Y no era el, el que forjaba a Zeus los rayos. no, ese era Hefesto, Hefesto, ¿no? Sí, tienes Hefesto. razón. Sí.
Entonces, Interesante. pues ya la latinización, una vez que la cultura, el Imperio Romano, pues conquista Grecia, llevó a que se le dijera Mercurio, ¿no? Le cambiaron el nombre, así como por ejemplo a al de la guerra, ¿cómo se llamaba el dios griego de la guerra? Ares. Ares. Así como a Ares le llamaron Marte, ¿no? Ya, ya, ya. Em, entonces, justamente lo que estoy pensando es que pues estos nombres, pues ahora son los nombres que tenemos para los planetas, pero quizá el hecho de que sea el dios que representa, que es el mensajero de los dioses, a lo mejor está relacionado con este uso ritual del mercurio para la adivinación, ¿no? O Ya, sea, sí, tienes sí. ese metal y pues a través de la inhalación del gas, bueno, de su vapor, pues logras comunicarte con los dioses, ¿no? Te llega el mensaje. Ok, mira, me eché una investigación rapidita para saber lo del nombre y no quedarme con la duda. Ajá, El mercurio recibe su nombre por varias razones relacionadas a la mitología y propiedades físicas del elemento. Proviene del dios romano Mercurio, ajá. Mercurius en latín, quien era el mensajero al lado de los dioses, conocido por su rapidez y movilidad. Esta elección se debe a que el mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente y se mueve con gran facilidad, lo que evocó a la imagen de un mensajero veloz e inquieto. Entonces, pues igual que hablábamos ahorita de los usos rituales con las culturas prehispánicas, evoca mucho a esa liquidez, ese estado fluido pues, de los líquidos tal cual. Digo, el mercurio es líquido también, pero sin toparse con que el agua, que es el líquido yo creo más común, se evapore o se pierda fácilmente, a diferencia del mercurio, ¿no crees? Sí, justamente ahorita mientras mencionabas esto me acordé de Sigmund Bauman. ¿Lo ubicas? No, no, no. Tienes. Bauman tiene este concepto que pues forma parte de una teoría filosófica, sociológica. No es lo suficientemente riguroso metodológicamente para decir que es sociología tal cual, pero también pues allí hay muchas críticas acerca de si es de hecho filosofía lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que su concepto es el de la liquidez. Y de hecho hay un montón de libros de él que se hicieron muy famosos que tienen esa palabra, ¿no? Como amor líquido, vida líquida, presente líquido y un montón de cosas. Y precisamente él usa el concepto de la liquidez para explicar cómo son un montón de cosas en la posmodernidad. Por ejemplo, las relaciones amorosas, ¿no? Dice que en la posmodernidad las relaciones amorosas son líquidas en el sentido de que fluyen, no son estables, son efímeras, terminan, inician pronto, se filtran y así, ¿no? No son sólidas, es básicamente lo que quiere decir él, ¿no? Que hay un montón de dinámicas, relaciones y cosas que dejan pues de tener cimientos firmes. Es Ok. lo que él quiere expresar. Y me recordó bastante lo que mencionaste. Sí, 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 parece como que es un significado casi que global, no, no, no voy a decir universal, pero sí, sí varias culturas detectan esa fluidez en el elemento y ya no es para agregar a los datos ñoños, también el elemento era conocido como, ay, esto no lo puedo pronunciar bien, Hydragiros o Hydragiros tal vez, Hydragiros. Sería Hidra, hidrarguiros, hidralgiros, ok. Y que significa hidrarguiros. plata líquida. Eh, Órale. Hidor, agua y agrios, plata. Y también de ahí viene su símbolo químico, Hg, Oh, mira, mira, mira. agua y Etimologías. plata. Sí, sí, sí. Sí, Qué plata bonito líquida. encontrarse estos Sí, conocimientos. sí, los griegos no se la complicaban para poder ponerle nombre a las cosas. Sí, por ejemplo, nosotros somos hidrotermapolitanos. Sí, sí. Creo que había un problema con hidrocálido, ¿no? Como que Ajá, son mezcla de dos lenguas o algo así, habían tenido yo. sí, Ok, sí, sí, ok. es la mezcla del griego con no recuerdo cuál. Entonces, también por otro lado, pues también tenemos el uso, ¿no? Del mercurio en rituales funerarios y de clausura, en donde pues dice que el mercurio junto con el cinabrio, que ya mencionábamos hace un momento, que es el sulfuro de mercurio, era un material de lujo reservado para las élites y que pues precisamente se usaba, ¿no? En los rituales funerarios para estas personas. Y ejemplos de estos son han sido encontrados en Chichen Itza con esculturas y objetos que fueron cubiertos con cinabrio durante las ceremonias funerarias, ¿no? Como
de manera simbólica para representar precisamente la importancia, el poder, la relevancia de la persona. Y pues también parece ser que este simbolismo pues reforzaba en la práctica la relación que se hacía en la cosmovisión entre el mineral y el tránsito al más allá. Y por otro lado, algo que ya también estamos mencionando son los estados alterados de conciencia, ¿no? En donde pues sí, inhalar esos vapores pueden propiciar que de hecho se te altere la conciencia, que tengas la percepción de la realidad bien alterada, como el meme. Que contactes con la Pachamama. Exacto. Sí, y pues además también relacionado con lo dicho acerca de los rituales funerarios, pues también es un indicador de estatus social, ¿no? De poder. Y pues así, o sea, esto logra como representar la importancia de una persona. Ok. Bueno, es un elemento muy bonito y claramente podría dar estatus el tenerlo. Sí, sí, sí. Aún así, Y sin además de un saber que te montón de puede matar. enfermedades. Y exacto. Exacto, sí. Sí, sí, sí. O bueno, las enfermedades son resultado de tener contacto con las deidades. ¿Quién no quiere su mercurio para contactar con los dioses, para presumírselo a la vecina? O Sí, para que lo pongan en vasijas al lado de tu tumba cuando mueras. sí, para que no se atrevan a saquearla. Sería interesante que fuera como un mecanismo pues como de defensa. Creo que, bueno, y ahorita tocaremos el tema, creo que en otras culturas sí es parte como tal de un mecanismo de defensa para evitar saqueadores de tumbas. Sí, sí, sí. Un chorro de mercurio directo a los ojos. Fu, no manches, no, qué peligroso. Y pues bien, resulta que, como ya decíamos al inicio, pues otras culturas han usado el mercurio, ¿no? Entre ellas podemos encontrar a China, en donde pues el mercurio tiene un fuerte simbolismo asociado a la inmortalidad y el poder. El primer emperador, Qin Shi Huang, fue enterrado en un complejo funerario que, según pues textos antiguos y hallazgos arqueológicos, contenía ríos de mercurio que representaban ríos y mares del mundo, reflejando la cosmovisión y el deseo de la vida eterna del emperador. Además, se sabe que el mercurio pues se utilizaba en elixires de inmortalidad, aunque pues esto llevó a un montón de intoxicaciones fatales, ¿no? Un montón de muertes. Además de China, pues también resulta que en la península ibérica, en España y pues en Europa, anterior pues a este periodo clásico que todos ubicamos de Europa, pues en la prehistoria, y específicamente durante el Neolítico y la Edad de Cobre, el cinabrio se usaba ampliamente en prácticas funerarias y rituales, y se han hallado tumbas cubiertas con polvo de cinabrio y restos humanos con altos niveles de mercurio. Esto sugiere que pues los vapores de mercurio liberados al calentar el mineral pudieron haberse inhalado, ¿no? Por las personas que estaban realizando estas cosas y pues que se les alteraba la conciencia y también pues esto propiciaba a lo mejor ciertos padecimientos, incluso en algunos casos pudo haber estado asociado con la muerte de alguien, ¿no? Pues pobrecitos, trabajo de riesgo ser un miembro de la morgue en aquellos, bueno, sí, suponiendo que hubiera morgue, ¿no? Es lo que estaba pensando, ¿habría morgue? No creo. Pero bueno, quizás era alguna especie de, no sé, figura importante en la práctica de la religión, ¿no? Quizás deberías tener contacto con este tipo de cosas precisamente porque gracias al mercurio, pues llegas a tener contacto con la deidad. Sí. Incluso en lo que mencionas ahorita de China, es una tumba muy famosa y se encuentra todavía, bueno, actualmente, 2025 se encuentra todavía sellada por lo peligroso que es abrirla y encontrarse con esos vapores de mercurio. Digo, también tiene otras trampas, creo, que son las típicas trampas de historia de Indiana Jones, Es justo lo que flechas, decir de Indiana Jones, ¿no? trampas en el templo, el arquetipo que tenemos fantasioso. Pero están en una tumba china de este señor, ahorita mencionaste su nombre, y se ha detectado a través de radares que la representación de los ríos es de, pues prácticamente su imperio o la zona en la que rigió este emperador, está representada en su tumba y los ríos que pasaban por esa zona de China son representados con mercurio líquido. Pero solo se Órale. sabe por medio de radares y actualmente no se abre por lo peligroso que es. Sí, 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 por todos los vapores, ¿no? Mira, qué Sí, interesante.
Pues sí, o sea, pareciera que pues el uso de mercurio con estos fines ritualísticos funerarios, pues no es exclusivo de esta zona del mundo. A todos nos gusta el mercurio. Pues el mercurio tiene algo que no Y el sé qué grupo que nos también. llama la atención. ¿Mandé? Y el grupo también. ¿Cuál La- grupo? Ah, el grupo Mercurio. Mercurio. Ya. Ay, no inventes. El Bueno, comentario, el comentario jocoso. sí. Y resulta que también en Egipto y en Roma, pues se tiene vestigios, ¿no? De la utilización de mercurio principalmente como cosmético y en ungüentos, o sea, todavía mucho más peligroso, aunque también se le atribuían propiedades mágicas y curativas. En Egipto se empleaba para maquillajes y productos de belleza, mientras que en Roma era parte de productos para aclarar la piel y pues el uso prolongado de estas cosas pues intoxica. Vale, me da que pensar. Yo lo poquito que sé de la historia del maquillaje es que precisamente los egipcios fueron los que empezaron pues a darse cuenta como humanidad que ciertas plantas o ciertos materiales te servían para acentuar ciertas características de la cara, como los labios, el rímel, cosas por el estilo. Digo, no me lo sé tal cual. Pero ahora que sé que usaban mercurio para ponértelo en la cara, ahorita que tocamos el tema de lo tóxico que es inhalarlo y también la absorción de la piel a través del contacto, me hace cuestionar qué tipo de cara desarrollaban o qué padecían con su uso prolongado, obviamente. Sea, sí, sí, sí. Pues todo esto de la, ¿cómo se llama? La medicina antropológica, ¿no? Ujú. O, no, perdón, la antropología de la medicina y también la De antropología los de la indicios. enfermedad y Ujú. todo eso. Es muy interesante, ¿no? Justamente es en esas áreas en donde se abordan este tipo de preguntas, qué enfermedades, qué padecimientos tenían las personas de grupos humanos antiguos a raíz de esto, ¿no? Como pues justamente lo que mencionas ahorita, pues qué tipo de caras tenía, ¿no? O de rasgos Ujú. físicos tenía, ¿no? Corporales. También, por ejemplo, es bien sabido, ¿no? Que los faraones, por tanta endogamia, precisamente por la Ujú. conservación del poder y eso, pues tenían malformaciones congénitas de resultado del incesto. Ahora eso súmale los padecimientos, deformaciones, quizá a partir de intoxicaciones y todo eso también, pues cómo eran. El buen Tutankamón. Su historia es muy Así es, triste. sí. Y pues bueno, en Mesoamérica también lo tenemos y pues resulta que el cinabrio y el mercurio se emplearon en rituales funerarios, como ya lo habíamos dicho, también de élite, como en Teotihuacán, la cultura maya y la olmeca. El cinabrio se usaba para cubrir cuerpos de difuntos y en murales, mientras que el mercurio líquido, aunque más raro, se ha encontrado en contextos rituales, como bajo la pirámide de la serpiente emplumada que ya mencionábamos, y probablemente también simbolizando cuerpos de agua del inframundo como parte pues de la transición y el renacimiento y también el transcurso de las almas, ¿no? La migración de las almas. Ya. Y finalmente, pues también en la India, resulta que el cinabrio, conocido allí, esta palabra me va a ser casi imposible pronunciarla, pero en la India conocen el cinabrio como, o al menos en aquella época, como Makaradhvaya, Guaya. Sí, sí, Makaradhwaja, sí. no sé cómo se pronuncia la J. Entonces esto se consideraba una droga de la longevidad y se usaba en rituales medicinales tradicionales, pues con fines sagrados, ritualísticos, mágicos, cósmicos, todo este merequetengue, precisamente pues para alargar la expectativa de vida de las personas, como pues un uso hasta cierto punto medicinal terapéutico, no mágico. Spoiler sale mal. Sí. No vive menos, de hecho, no, perdón, no vive más, de hecho vive menos. Aunque sabes si obedezca a un principio que hay mucho, bueno, se topaba mucho en medicina, que era estas sustancias que de repente nos intoxican o venenos, por el hecho de ingresarlos a nuestro organismo e intoxicarnos, provocan que nuestro metabolismo modifique su funcionamiento, simplificándolo mucho, no lo tomen así textual o literal como lo estoy diciendo, pero se activa un modo de supervivencia y por lo tanto produces más sustancias que te hacen prolongar tu vida. Bueno, estás en modo de supervivencia y por lo tanto, en teoría, alargas tu vida a través de la suministración de venenos consumidos. Es curioso.
Mi mente es que curioso. O sea, básicamente estás diciendo que si nos ponemos Botox podemos incrementar nuestra vida. Hay estudios, yo creo que el que mejor podría citar es el uso de el medicamento metformina, que para los que no estén familiarizados con él es para personas que padecen diabetes. Sí, es para la diabetes y la prediabetes, ¿no? Ajá, si no mal recuerdo, lo que hace es evitar la segregación de glucógeno por parte del hígado, que bueno, en palabras más, palabras menos, de la reserva que tenemos de azúcar, engaña muy entre comillas, o bueno, hace creer al hígado que no debe de segregarlo y por lo tanto no eleva tu glucosa o bueno, tus niveles de azúcar después de comer. Se administró en unos gusanos, por ahí, híjole, sí les debo creo que fue un documental en donde lo vi, pero se administró en unos gusanos que también les voy a echar mentiras con la cantidad de tiempo que viven, pero era algo así como, normalmente viven 7 días, 14 días, y se les suministra este medicamento para regular su azúcar y triplicaron o quintuplicaron su esperanza de vida. No inventes. ¿En Porque se serio? pone el gusano, digo, es un gusano, creo que era hasta gusano planario, así, es un organismo muy sencillo, pero Ujú. ya ver a un organismo comportarse de esa forma por una supervivencia inducida a través de un medicamento que es, no hay alimento, hace que el organismo se ponga en supervivencia y por lo tanto supere sus expectativas de vida. Es peligroso jugar con la metformina, no lo hagan. Sí, Este, no. pero da que pensar. Sí, no manches. O sea, sí, precisamente lo que mencionas, ¿no? Como hasta qué punto se puede modificar el metabolismo de un ser humano y qué efectos puede tener eso en, pues, no sé, o sea, como lo acabas de mencionar, en expectativa de vida e incluso a nivel filogenético y genético. No, perdón, ¿cómo se dice? Fenotípico y genético, o sea, cómo se Sí, expresan nuestros genes y también si eso tiene algún impacto en nuestros genes y en la propagación de ellos, ¿no? O sea, quizá ujú, puede facilitar mutaciones luego exacto, ese es el cuando problema. estén, cuando se combinen los genes, ¿no? Cuando nos reproduzcamos o incluso antes que el Sí. mismo gen mute. Sí, hay muchos casos al respecto. Digo, queda clara la facilidad de la inmediatez del producto milagro, porque yo lo conozco más de ese lado sobre los productos milagros. Historias hay muchas de cuando se popularizó el uso de alcachofa, que también en uso prolongado y en concentraciones altas es súper dañino y casi casi que se estaba muriendo la gente y pero andaba con su dieta de alcachofa. Pero ahí lo interesante es lo que mencionas. A largo plazo no hay estudios suficientes que te puedan corroborar que fue algo seguro de hacer. Sí, Y bueno, pues básicamente eso es como el problema con mucho de la medicina contemporánea, ¿no? sí, Y de sí, la sí, alimentación lamentablemente. contemporánea. Y ahorita el sesgo que tenemos con manipulación incluso de ADN, que también es antes de que a cualquier científico locochón se le ocurriera, la ONU dijo mejor ni lo intenten, no se metan con genética humana, pero sí tenemos ahí los casos de algunos aventados, loquitos, dependiendo del lado de la historia en la que estés, que dicen pues yo sí voy a modificar estos genes y lamentablemente se juega con vidas humanas y no vamos a saber el Sí, resultado hasta muchos años después. sí, claro. Justamente el otro día estaba pensando algo relacionado con esto que mencionas, o sea, las vacunas para el COVID se desarrollaron muy rápido, ¿no? Y buena parte, pues digamos, de las razones por las cuales se criticaban es precisamente esto. O Sí, sea, sí, sí. no tenemos evidencia suficiente de, pues, cuáles van a ser sus consecuencias a largo plazo. Y Resulta que el, ahorita aquí donde vivimos, pues hay un incremento en la cantidad de enfermedades de vías respiratorias que están saturando el sistema de salud pública y estaba pensando si esto no es resultado directo precisamente de la vacunación, ¿no? Con estas vacunas para COVID. Paréntesis, no soy antivacunas, justo pero iba a decir, sí, ¿qué está pasando? ¿A dónde pero se fue esta conversación? no, no soy antivacunas, pero sí creo que pues puede haber como consecuencias por allí que no se lograron identificar apropiadamente, pues de estas Sí, vacunas, sí, ¿no? sí, de todos he Sí. sabido los estragos que causaron y lo tardío que llegó la noticia de, si ya te pusiste esta vacuna, ojo porque te puede pasar esto y ya qué haces, ya te la habían administrado, ya la tienes en tu sangre. Sí, justamente eso me pasó con la Cancino. Me la puse y pues Encino. resulta que eso incrementaba la probabilidad de sufrir una trombosis.
Sí, sí, sí. A mí me pasó con la AstraZeneca, la sufrí muchísimo, Ajá. pero también no le achaco el problema a la vacuna, pero sí noté cambios en mi cuerpo después de. Curiosamente me gusta buscar al respecto y sí hay correlación, más no confirmación de los efectos secundarios. Sí, Entonces, pues también a las farmacéuticas no les conviene investigar. ya eso estaría padre, ¿no? La mafia un tema para el próximo, bueno, para uno de los podcasts, mafia farmacéutica. ¿Alguna teoría de la conspiración ha de haber? No, bastantes, yo creo. Sí, y pues bueno, o sea, ya retomando el tema. Como ya lo hemos dicho un montón de veces en lo que va del podcast, pues bueno, o sea, resulta que el mercurio es tóxico. Ya, no le demos más vueltas. El mercurio es tóxico. Y pues resulta que entre los síntomas más comunes de intoxicación por medio de mercurio, bueno, intoxicación por mercurio, se encuentran temblores, alteraciones emocionales, o sea, ya vemos ahí cómo incluso llega a afectar el sistema nervioso, insomnio, pérdida de memoria, dolores de cabeza y daño neuromuscular. Es decir, sí, se atrofia, ¿no? Pareciera que el sistema nervioso periférico y central, ¿no? O Sí, sea, es el la principal atrofia, afectado. sí, o sea, el que se te atrofie o que se te dañe perdón, el daño neuromuscular, pues es eso, ¿no? Precisamente daño en las terminaciones nerviosas, ¿cómo se llama? En el sistema periférico, Periférico. ¿sí? Y pues bueno, la exposición crónica puede afectar gravemente al sistema nervioso, los riñones, el hígado y pues causar problemas de visión, audición, parálisis y trastornos mentales. Oye, ahora que estoy viendo esto, pues yo jugaba mucho con Mercurio de niño y estoy bien ciego, a veces no escucho, parálisis, no, creo que funciona bien, aunque pues luego a veces como que me pasmo y me quedo así un montón de tiempo viendo la nada. Y pues trastornos mentales, pues bueno, creo que tengo los trastornos mentales típicos de millennials en este mundo horrible en el que vivimos, ¿no? Solo falta que digas Deprimido y ansioso. que ya es buen momento para tirarlo, que todavía lo conservas. No, ya no lo tengo. No, sí, sí Bueno, está grave la intoxicación. Digo, ahora relacionándolo con los rituales, pues imagínate sufrir de cualquiera de estos síntomas, ¿no? Contacto con mercurio y de repente padeces de insomnio, se te pierde o pierdes la memoria, te dan dolores de cabeza, te tiemblan los músculos, no te puedes controlar, alteraciones emocionales, temblores. Sí, suena un viajezote, pero de los buenos para estas culturas prehispánicas. sí, pero pues también hay que tener en cuenta allí pues el aspecto pues histórico, cultural de la enfermedad, ¿no? O sea, lo que se considera enfermedad no es lo mismo en todas las culturas y eso es altamente dependiente de la época y el contexto. Sí, 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 Entonces, si ahorita bastante. nosotros decimos, no, pues no inventes, esto es un evidente daño neuromuscular, daño en el Sí. sistema nervioso, o sea, se te atrofia, te mueres y así, ¿no? Lo consideramos algo indeseable. Y para Y ellos que, fue, oye, estoy contactando con los dioses y están claro, tomando posesión de mi cuerpo, tal vez, o algo por el estilo. sí, que luego, pues a lo mejor estas como lecturas un poquito más, bueno, no un poquito, pero estas lecturas eurocéntricas que dicen, no, pues solamente lo que tenemos hoy en día, el conocimiento y la tecnología y la ciencia desarrollada por Occidente pues sí como que desprestigian esta forma de ver el mundo, ¿no? Pero pues bueno, o sea, es una forma distinta de ver el mundo que responde a un contexto particular. Pero pues sí, la neta se estaban dañando mucho sus cuerpecitos. Y pues Ok. bueno, resulta que hay evidencia arqueológica de esta intoxicación. Estudios recientes han demostrado que la exposición al mercurio durante rituales no era solo un riesgo teórico, sino que pues de hecho una realidad documentada. Por ejemplo, análisis de restos óseos de hace 5.000 años en la península ibérica revelaron niveles de mercurio de hasta 400 partes por millón, muy por encima de los límites considerados seguros hoy en día. Esta intoxicación se atribuye al uso ritual y funerario del cinabrio, que era pues pulverizado y utilizado como pigmento y esparcido sobre los cuerpos, pues lo que facilitaba su inhalación, ingesta y pues también que se adheriera a la piel y que se absorbiera, ¿no? De forma pues incluso accidental, a lo mejor deliberada, a lo mejor alguien Mm. sí inhalaba por ahí líneas de cinabrio, pero pues quién sabe. Sí, ahorita tenemos al pintor ahí inhalando un poco de tiner por accidente o, bueno, enervantes con la propia pintura, pues cuánto más en aquellos años.
Sí, como este asunto de una compañía de relojes, ¿no? Que tenía mujeres Ah, sí, las trabajando. historias, ¿cómo se llaman? La historia del radio, algo así, las chicas del Ajá, del radio. radio. Las chicas del radio que Sí, estaban súper triste. intoxicando. Sí, 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 que les dio cáncer precisamente por eso. Y como la mía, ¿no? Los pinceles. Sí, uf, Sí, bueno. Pero pues sí, resultado pues de la ignorancia de la época y pues de la precarización laboral. pues el contexto, pues. Si te dicen que es la pintura para dioses y alta alcurnia o élites, pues, ¿qué razón tenías para dudar? Pues sí, sí, sí. Y con todo gusto, ¿no? A lo mejor sí te llevabas un poquito a tu casa, Sí, sí, pues, no, la pintura chida. Y pues bueno, hay ejemplos históricos y síntomas observados. En la antigua China, el consumo de mercurio en elixires de inmortalidad llevó a la muerte del primer emperador, Qin Shi Huang, que es del que ya mencionábamos. Y pues esto evidencia el peligro de la exposición ritualizada, ¿no? La exposición ritual. En el mundo maya también la intoxicación crónica por mercurio podría haber contribuido pues a los problemas de salud como obesidad patológica en figuras de élite, posiblemente vinculada a síndromes metabólicos causados por el metal, ¿no? También pues debido al contacto con esto y pues cómo esto afecta a los riñones, al hígado, pues causando problemas pues sistémicos. Ahora, pues resulta que pues hay una serie de propiedades que en la antigüedad se le han atribuido al mercurio, ¿no? La primera pues es a partir del estado líquido y su apariencia metálica. El mercurio es el único metal, pues como sabemos que aparece en estado líquido, pues a temperatura ambiente. Y pues esto, como ya lo hemos mencionado ahorita, lo que llevamos del programa, pues resulta que tiene una alta asociación, pues con el agua y que pues esto también resalta, pues el hecho de que pues el metal se quiera usar con fines representacionales de, por ejemplo, un objeto quizá que perdura, pero que también fluye como el agua para representar, no sé, ciertos aspectos religiosos, culturales de un grupo de humanos, ¿no? Y pues esto, por ende, pues lleva a que se le considere mágico y pues hasta cierto punto sobrenatural. Por otro lado, también la asociación con la transformación y el cambio, ¿no? El mercurio se vinculaba con la transformación, el movimiento y la volatilidad, perdón. En la mitología grecorromana, su nombre proviene del dios Mercurio, que ya también lo estábamos mencionando hace un ratito. Y pues por otro lado, también en la India el mercurio era visto como una encarnación del fuego, de la transformación y se utilizaba en objetos sagrados para canalizar poderes tántricos y curativos. En ambos casos, el mercurio pues se usa como una representación o algo relacionado pues con el tránsito entre lo divino, lo sagrado y pues lo mundano, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que no es sagrado. profana. Sí, lo profano, entre lo sagrado y lo profano. Y también, por otro lado, pues también la asociación con poderes curativos, ¿no? Y la magia. Y pues también, ya esto lo hemos un poquito desarrollado, ¿no? Pues en muchas civilizaciones creyeron que el mercurio tenía poderes curativos y pues se comenzó a emplear, ¿no? En ungüentos y todo ese merequetengue. Y pues nada, o sea, eso solamente pues propiciaba al parecer como más problemas para las personas y reforzaba la idea de que estos materiales podía facilitar el tránsito al más allá o la regeneración espiritual, precisamente pues por la, la muerte. Ajá. O Con sea, esto te literal. mueres. Sí, sí, sí. Te mueres y pues más fácil llegas al más allá. Bien, y pues también la capacidad de inducir estados alterados de conciencia y pues cómo esto se relaciona con los rituales, ¿no? Religiosos. Y pues también de nuevo para entrar en comunión con lo que se considera divino. Y igualmente pues el estatus y el prestigio y pues el simbolismo dentro de la cosmología propia de las civilizaciones, ¿no? Entonces pues el mercurio no es algo como, bueno, al menos yo de niño pensaba que era algo así como súper moderno, actual, porque no inventes metal líquido, pero pues o sea, ha estado presente en la historia de la humanidad pues desde hace mucho tiempo y tiene todo el sentido del mundo que incluso tenga connotaciones mágicas religiosas. Cromo, hablando por sí solo. ¿Cómo? El efecto cromado, o bueno, la sensación que nos da el mercurio por ser brilloso, tecnológico, creo Ah, yo ya, que va de sí. ese lado.
Sí, cuando dijiste cromo pensé en Cyberpunk. Dije, diablos, quiero cromarme. Cromar. Sí, sí, sí. Bueno, entonces también, pues como ya lo mencionamos, pues hay otros lugares en el mundo que tienen pues estas tumbas, rituales destinados pues a cuestiones religiosas importantes con Mercurio, ¿no? Y pues una de ellas, como ya lo mencionamos también, pues es China, que justamente Lalo dices que pues tiene tanto Mercurio que es súper peligroso abrirla, esta tumba, y pues lo que recientemente se encontró aquí en nuestro país. Y pues pareciera que hay similitudes entre lo encontrado allá en China y lo que tenemos aquí. Y pues resulta que tanto la tumba del primer emperador chino como en contextos rituales mesoamericanos, el mercurio pues fue utilizado con un profundo simbolismo vinculado al más allá, la inmortalidad y el poder. En China, textos históricos y estudios recientes confirman que la tumba del emperador, del primer emperador, contenía grandes cantidades de mercurio líquido usado para representar ríos, lagos y mares en un mapa miniatura del imperio chino dentro de la cámara funeraria, justamente lo que mencionas, ¿no? Ujú. Entonces, pues incluso aquí pues, se puede observar cómo el mercurio sí se usa para representar agua, pero además no solamente agua simple y llana, ¿no? Incluso se usa para representar la grandeza, incluso del imperio chino, la grandeza del emperador y pues al parecer una connotación divina del imperio y de quien pues logró ese imperio, ¿no? Un poquito a legua. Sí, y pues este mercurio fluía mecánicamente para simular el agua, reforzando la idea de, pues, de un mundo subterráneo rico y eterno, ¿no? Y también pues la idea de que es pues, un elixir de la vida y pues de la inmortalidad. Ahora bien, en Mesoamérica, pues el mercurio hallado bajo las pirámides, como la de Teotihuacán, también se interpreta como una representación simbólica de ríos o lagos del inframundo, elementos esenciales en la cosmovisión de este país, ¿no? De estas culturas. Y pues resulta que también el origen y la obtención del mercurio en ambos casos proviene del cinabrio, ¿no? Pues este mineral rojo del sulfuro de mercurio. En China se ha rastreado el origen del mercurio en las tumbas perdón, en China se ha rastreado el origen del mercurio de la tumba a minas de cinabrio en Xuanyang, una región con una larga historia de extracción y de comercio mineral, ¿no? Una región minera. Y pues en Mesoamérica, aunque no hay evidencia detallada de esto, pues también se especula que es extraído, ¿no? Del cinabrio también, y pues esto necesariamente implica actividad minera, quizá muy rudimentaria. Sí, sí, sí. Aquí lo curioso es que no hay este, una relación con minas y aquí en la región, bueno, Exacto. en Mesoamérica no hay como tal registro de esas minas. Entonces, de ahí entra Sí. lo conspiranoico, ¿no? Sí, aunque pues bueno, también hay evidencia de que los mexicas tenían intercambio comercial con los incas. Sí, sí, sí. Sí, he Sí, escuchado. Bueno, ya sí he visto esos registros. Y también suena algo sencillo, pero ya cuando consideras las escalas de distancia, sí, éramos toda una sociedad sí, o sea, hecha y había mucho derecha. más, sí, había mucho más infraestructura de lo que se imagina la gente hoy en día. Había, pues sí, una civilización completa, hecha y derecha, ¿no? Ujú. Como tú mismo lo dices. Y pues bueno, a lo mejor el cinabrio a esta región pues llegó de esa forma, ¿no? A través del comercio, quizá, desde otras regiones del mundo. Y pues, ujú, ahora bien, pues también en la antigua China, pues el mercurio era considerado un líquido sagrado y un posible elixir de la inmortalidad, lo que lo llevó pues a que los emperadores lo consumieran, pues, causando muertes, ¿no? Y pues otro montón de problemas. Y el uso del mercurio en la tumba pues tenía la doble función de proteger el mausoleo y simbolizar el poder del emperador, así como tú lo mencionas, ¿no? También pues protegerlo en el sentido pues casi como una trampa por la Ujú. inhalación de estos vapores, bueno, sí, de la evaporación del mercurio. Y ahora bien, aquí pues en Mesoamérica no se tiene evidencia del consumo ritualizado del mercurio, pero sí de su uso en contextos funerarios, ¿no? Ujú. Y de nuevo, pues distintivo de clase social.
Ahora hay algunas diferencias en la función práctica. En la tumba china, además del simbolismo, se cree que el mercurio pudo haber servido como una trampa defensiva, liberando vapores tóxicos para disuadir a los saqueadores. Y ahora también pues existe actualmente pues la otra postura de que quizás solamente era una cuestión decorativa, simbólica, no necesariamente una cuestión de protección. Y pues en Mesoamérica el mercurio pues no parece haber sido usado como una trampa, sino pues solamente una cuestión simbólica, ritual, religiosa. Ahorita esto de las trampas y todo ese merequetengue me recuerda a todas estas historias sobre cuando las personas desentierran un tesoro, que Sí, se sí, sí, encuentran un tesoro. la maldición. De hecho, la tumba esta del emperador chino, Ajá. no me atrevo a decirlo al 100% seguro, pero es en la que está basada la película de la momia y el emperador dragón, con Ah, los sí, soldados de terracota y todo esto. sí. Es parte de ese misticismo y otra vez volviendo a que no, realmente no ha sido abierta como tal en su totalidad por lo peligroso que es. Sí, ¿no? Pues estos pues metales muy volátiles, ¿no? Sí, 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 aunque fíjate que no es directamente dependiente del mercurio. Hay otras sustancias que son generadas a través de la descomposición de los cadáveres o cuerpos en las tumbas. Entre ellos está el amoníaco, formaldehído, un ácido sulfídrico y bueno, en las tumbas que llegan a tener mercurio, eh, también los gases de mercurio inhalados que también ya vimos qué efecto tóxico tienen en el cuerpo. Sí, sí, sí. Justamente, ¿no? También, por ejemplo, el oro, cuando las personas Mm, desentierran, pues estos tesoros, ¿no? De aquí en México, muy típico, ¿no? Sobre todo, pues, resultado de estas épocas turbulentas de nuestro país, ¿no? Para empezar aquí en esta región donde estamos, en el Bajío, pues la guerra de los cristeros y luego mm, también incluso antes, durante la independencia, pues que enterraban, por ejemplo, de estos casos o ollas ollas de barro. Ujú. con ajá, con oro, con centenarios, sí son centenarios, creo. No, Eh, no sé si sea como tal centenario, pero pues eran monedas de oro. bueno, sí, monedas de oro. Y pues eso, al estar tanto tiempo allí, encerrado bajo tierra y eso, en el momento en que alguien se lo encuentra, lo abre, pues pum, se intoxica, ¿no? Se muere, se vuelve loco. El Ahí cuando tufazo. dicen que, mande, El tufazo de... sí, 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 ahora sí cobra todo el sentido del mundo de que las personas se volvieron locas por tener tanto dinero de repente. Sí, sí, sí. Sí, y pues bueno, hay una serie de hipótesis, ¿no? Para lograr dar cuenta de esto. Y pues algunas de ellas son como menos místicas que otras, ¿no? Por un lado tenemos la hipótesis del portal al inframundo, en donde se dice que el mercurio, por su apariencia líquida y reflectante, se ha interpretado como un elemento liminal entre el mundo físico y el espiritual, es decir, que se encuentra como en el borde entre los dos, y pues algunos investigadores independientes, pues de cuestiones tanto como paranormales antropológicas, han dicho que pues se usaba para crear espejos dimensionales o acceder a realidades paralelas aprovechando pues sus propiedades ópticas únicas, ¿no? Esta idea se sustenta en la creencia mesoamericana de que los espejos eran herramientas de comunicación con lo divino. Entonces, también ahí se está como transportando, sí, traspolando esta propiedad de los espejos al mercurio precisamente también por tener como esta característica de ser altamente reflectantes. Ok. Pero pues bueno, o sea, decir que de verdad puedes pasar como a otra dimensión, si Pues atravesas el mercurio. imagínate una piscina o bueno, un espejo de Ajá. mercurio y te dicen aviéntate para llegar a la Uh, otra dimensión. Pues te Justamente lo que avientas estaba y pensando. claramente no saldrías, creo. Bueno, quién sabe cuánto dure en hacer efecto la intoxicación, La intoxicación. pero pues ya vimos que sí es altamente tóxico y si te metes a una piscina, sí viajaste al otro mundo definitivamente, pero pues Sí, ya no vas a regresar. sí, es justo lo que te iba a decir. O sea, creo que sí o sí, si viajas, sí, sí te vas a otro lado, suponiendo que existen las almas y eso, pero pues es resultado de eso mismo. Además de la teoría sobre los portales al inframundo, pues también tenemos hipótesis sobre tecnología avanzada. Una de ellas dice que pues hay conocimiento químico perdido.
y pues señala que la producción de mercurio a partir del cinabrio requiere hornos que alcancen 356 grados Celsius, una temperatura difícil de lograr sin tecnología metalúrgica sofisticada. Esto ha llevado a especular que pues, los teotihuacanos poseían técnicas desconocidas, posiblemente heredadas de civilizaciones anteriores o maestros externos. Ahí nótese ¿cómo se llama? La referencia a alienígenas ancestrales. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica que pues apoye esto, ¿no? De hornos especializados en la zona, ni de pues algún otro agente externo que haya propiciado que tengan esto, ¿no? Ya, da que pensar. Desconozco en sus vasijas y horneado de cerámica, o bueno, de barro más bien. ¿Qué temperaturas habían? 356 a mí no se me hace descabellado. A Sí, mí, justamente es lo que pensaba, ¿no? Las vasijas de barro, las ollas de barro, ajá, creo que sí pueden alcanzar temperaturas muy altas. muy altas, sí, sí, sí. Pero la carencia de minas, o sea, dices, bueno, Sí, sí, sí alcanzaban, pero sí alcanzaban las temperaturas, pero ¿de dónde traían el cinabro? sí, y también si no había en la zona y lo traían de algún lugar lejano, pues tiene todo el sentido del mundo que fuese reservado para las élites, Ujú, ujú. sí. Y pues también tenemos otra teoría, ¿no? Que también apela a tecnología y conocimiento, bueno, sí, a herramientas tecnológicas pues extrañas. Y es el asunto de las baterías o dispositivos energéticos. Algunos teóricos de la conspiración acerca de este tipo de cosas comparan el mercurio con el uso del electrum en antiguas pilas babilónicas, sugiriendo que podría haber sido parte de un sistema de conducción eléctrica o electromagnetismo ritual, aunque no hay restos que apoyen esta idea, ¿no? Y pues su conductividad y estado líquido alimentan perdón, su conductividad en estado líquido pues alimentan estas especulaciones, ¿sí? Como alguna especie de batería. Tu teoría del tanque de gasolina chorreado se difumina. Sí, 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 sí. Y pues finalmente mis teorías favoritas, ¿no? Intervención extraterrestre. Y pues bueno, resulta que para explicar la rareza del mercurio en Mesoamérica, pues ciertas corrientes ufológicas, que, repito, como esa muy popular en History Channel, proponen que seres extraterrestres proporcionaron el material o enseñaron su uso y también pues les enseñaron cómo aislarlo, cómo procesarlo, ¿no? Cómo manejarlo. Y pues esta hipótesis se basa en los relatos modernos de los antiguos astronautas. Los antiguos. Sí, y en la ausencia de pues minas de cinabrio identificadas cerca de Teotihuacán, ¿no? Entonces quizá fueron aliens los que les enseñaron cómo usarlo, les dieron los artefactos y luego se los llevaron y pues nada, o sea, también ellos lo trajeron de lugares lejanos. Entonces llegaron extraterrestres a darles algo que los estaba matando y intoxicando. Pues si lo que quieres es al final de cuentas terminar con la humanidad y apoderarte del planeta, creo que tiene todo el sentido del mundo exterminarlos. Todo el sentido del mundo. Ok. Exacto, sí, creo que esta es la teoría más sensata de todas. Y bueno, hay otra que dice que pues se trata de una red global de sitios con mercurio y básicamente afirma que la presencia de mercurio en tumbas chinas, egipcias y teotihuacanas puede ser interpretado por algunos como prueba de una red de conocimiento oculto o contacto transoceánico precolombino. Sin embargo, pues los arqueólogos señalan que su uso fue independiente y que pues responde a simbolismos y a la cultura local, ¿no? A la cosmovisión local. Pero pues así como esta hay otras teorías que pues también señalan que pues hay como muchas similitudes Ujú. entre diferentes pueblos. Por ejemplo, si están familiarizados con la historia del pueblo judío, específicamente con lo que se narra, se elabora ahí no recuerdo en qué libro del Pentateuco, bueno, del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento es en los que se presentan en uno de ellos las 13 tribus de Israel, ¿no? Los 13 descendientes de Abraham. Se supone que una de esas tribus se perdió. Entonces, no se sabe dónde quedó, pero resulta que, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, resulta que los nativos Cherokee del norte de América, que pues hoy en día lamentablemente eso es Estados Unidos, eh,
pues tienen un montón de similitudes con los judíos, es decir, tienen prácticas similares Órale. a prácticas judías. De hecho, este tiene, espero que sea un capítulo próximamente, en donde pues se especula que quizá los pueblos nativos de la zona, de esa región del mundo, pues llegaron aquí con una carga cultural propia de Medio Oriente con el judaísmo, ¿no? Mucho antes de que se descubriera, entre comillas, América, ¿no? Porque pues esos pueblos ya habían llegado aquí y pues influyeron en las culturas y en los grupos de personas que había en el lugar. O incluso hay quienes se arriesgan todavía más y dicen que los seres humanos llegaron aquí gracias al pueblo judío. Órale. No, no, esa no me la sabía. Yo creí que te Sí, ibas a ir está por bien el lado curioso. de que esta comparativa que hay generalmente, ¿no? De que pirámides, pues en Egipto, aquí en México, Sudán, si no mal recuerdo, que es creo que el que tiene más pirámides en el mundo y También, cositas por sí. el estilo y que todos obedecen ciertos patrones, que dices, pues ni se conocían ni se topaban, pero lo hicieron muy similar, Sí, también que es otra comparten. vertiente. Ujú. Ok, ok. Sí, aunque pues también luego son como construidas estas cosas en función a ciertas cuestiones astronómicas, ¿no? Y si Sí, estás viendo el mismo cielo, pues tiene todo el sentido del sí, sí, mundo sí. que se parezcan. Y pues bien, son básicamente estas las teorías a las cuales se apela para sugerir que se trata pues de algo ya sea pues místico, mágico, religioso para el viaje hacia otras dimensiones, de tecnología perdida o incluso la intervención extraterrestre, ¿no? ¿Alguna de ellas te parece convincente? La de que se envenenaban, se daban su viajón y que era sin, ¿cómo? No, síndrome, no. Signo de estatus. Sí, ¿no? Sí, es la más sensata de todas. Pero la verdad, como siempre, no tengo pruebas, pero tampoco dudas y me gusta mucho más la historia de los aliens. Pero pues sí, ¿no? Muy, muy poco fundamento hay para ella, pero sí es muy, muy llamativa, la Es verdad, tengo que llamativo, sí, sí, sí. reconocerlo. Sí, pero estoy de acuerdo contigo. Lo más sensato es las cuestiones rituales, religiosas, cosmológicas y sobre todo las cuestiones sociales, ¿no? Y Que sí reconocer que queda es un ahí. elemento bonito. O sea, es muy bonito el Sí, Mercurio, es muy bonito jugar con él, es muy peligroso también. Pero si sí. uno está en esa etapa de ignorancia, como nosotros en su momento de niños, pues es definitivamente divertidísimo jugar con metal líquido y ver cómo se comporta y atribuirle algo misticioso a su funcionamiento o su razón de ser y existir. Sí, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque como que existe esta tendencia a intelectualizar las cosas. Y Ujú, pues no, o ujú. sea, de hecho, pues es algo que en sí mismo es llamativo, es bonito. Es bonito. Sí, O, sí, sí, o sí. muy simple, brilla. Ah, exacto, brilla y es líquido. Ahí es líquido, sí, sí, sí. Sí, pues bien, entonces pues creo que eso sería todo por esta ocasión. Allí creo que todos se deberían estar, bueno, las personas que llegan hasta este punto, quizás estén preguntándose como de diablos, iniciaron tres y ahora son dos, quizá pasó lo mismo que el mercurio, ¿no? Se unieron las gotitas de mercurio, ¡pum! Sí. No, pues más bien lo que sucedió es que Jorge al parecer tuvo problemas con su conexión a internet y pues se tuvo que retirar. Ahí nos avisó por WhatsApp que pues sí, se le fue el internet y pues ya no pudo continuar con nosotros. Lamentablemente, ¿no? Que resulta que era su último capítulo. A lo mejor fue plan con maña y el anterior fue su último, ¿no? Se despidió y todo. Sí, ¿verdad? Ah, Pues pero bien. sí, sí vuelve, sí vuelve. Yo le apuesto a que sí vuelve. Al menos esporádicamente, quizá. Sí. O en lo que se desahoga de trabajo, porque sí Sí, tiene sí, sí, mucho no trabajo está el pobre. canijo. Sí, pues bien. Entonces, pues nada. Les agradecemos por llegar hasta este punto del podcast. Y pues, como lo dije al inicio, compártanlo, denle like, síganos en todos lados como paralogía.podcast24 y en Amazon Music y en Spotify como Paralogía Secas. Denos like si quieren y si no también, Sí, por favor, por favor. compártenlo porque crean que está chido y compártanlo si creen que no está chido para hacerle la maldad a alguien para que escuche algo que ustedes creen que no está chido. Y se pone interesante en las redes sociales. Hay de todo. Sí, ahí en TikTok pues Lalo hace videos muy interesantes y pues la gente luego comenta cosas bien raras. Sí, desde religiosos, conspiranoicos, que bueno, claramente es nuestro público objetivo,
Sí, pero no olvidando recalcarles que es divulgación filosófica y científica por parte de sus servidores, sí, en medida de lo posible, en ¿no? O medida sea, de lo no posible. somos Sí, no, expertos en ni lo todo. sabemos todo. Sí, y pues si aquí está una persona escuchándonos que pues nos sigue en TikTok e Instagram o que a partir de TikTok pues comenzó a escuchar el podcast, pues muchas gracias. Si estás allí, Humano Luz o ¿cómo se llama? Humano Luz, El sí, nuestro fan Humano número Luz. uno. Sí, 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 pues muchas gracias por escucharnos. Ojalá estés escuchando esto. También saludo a Alcachofa, que es la seguidora del podcast que recomendó este asunto de del mercurio, y también a Red Flag. Y pues nada, a todas esas personas. Ah, sobre todo al individuo que en TikTok dijo que la música que le estábamos poniendo no estaba chida porque era música de marihuanos en el tema este del DMT y las entidades del DMT. El tema Te era de recuerdo que marihuanas. Ajá, te recuerdo que después te puse un video con tus cuencos tibetanos y todo eso y ya ni siquiera me respondiste, ¿eh? Me debes una respuesta. Pero es muy resentido. No, 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 no soy resentido, pero pues bueno, ahí está, ¿eh? O sea, yo sí le ponemos atención al público. Eso sí, en medida de lo posible. Sí, también, también. Pues nada, cuídense mucho, sean felices. Bye bye. Bye bye. Hasta la próxima.